Mi nombre es Fay. Tengo 32 años. Y la casa que mis padres me exigieron que entregara fue lo primero en mi vida que me pertenecía por completo. La compré después de 8 años de trabajar turnos dobles, reparé sus cimientos agrietados con mis propios ahorros y firmé cada documento sola. Sin embargo, en la fiesta de compromiso de mi hermano, mi padre extendió la palma de su mano ante 30 familiares y dijo: «Dame las llaves. Tu hermano necesita un hogar de verdad para su matrimonio». Mi madre colocó una caja de regalo vacía sobre la mesa y me dijo que pusiera las llaves dentro como su regalo de compromiso. Mi hermano no pareció sorprendido. Su prometida sí, lo que me indicó que solo a uno de ellos le habían prometido mi casa. Dije que no. No grité ni insulté a nadie. Simplemente les dije que mi casa no era un bien familiar. Mi padre me llamó egoísta, se adelantó y me dio una bofetada tan fuerte que mis pendientes golpearon el patio de piedra. La fiesta se paralizó. Mi madre me dijo que dejara de avergonzar a la familia. Mi hermano miraba al suelo. Saboreé sangre, tomé mi teléfono y salí por la puerta del jardín. Afuera, envié un mensaje de texto. Publica todo ahora. Menos de un minuto después, alguien dentro gritó el nombre de mi hermano. Luego, otra voz se alzó, más fuerte y enojada. Para cuando una tercera persona comenzó a gritar, supe que la verdad finalmente había llegado a la sala. Antes de contarles lo que dijo mi padre y lo que sucedió después de que me fui, díganme, ¿qué hora es para ustedes en este momento? ¿Desde dónde están viendo esto? ¿Y cómo está el clima allí? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Para entender por qué ese mensaje de texto causó una explosión, necesitan saber que mi padre, Daniel, había estado tratando mi vida como una cuenta de respaldo durante años. Mi madre, Nancy, lo llamaba ayudar a la familia. Mi hermano menor, Jacob, lo llamaba normal. Yo lo llamé, como era mucho más tarde, un sistema en el que cada sacrificio fluía en una sola dirección. Cuando Jacob reprobó un semestre de la universidad, mis padres pagaron otro año y me dijeron que ya no podían ayudarme con mi matrícula. Acepté un trabajo nocturno y terminé la escuela de todos modos. Cuando destrozó su primer coche, lo reemplazaron en una semana. Cuando mi transmisión se averió, papá dijo que las dificultades forjarían el carácter. A los 24 años, Jacob volvió a casa después de perder un trabajo en ventas y pasó 14 meses encontrándose a sí mismo. A los 24 años, yo trabajaba 60 horas a la semana y dormía en un colchón en un apartamento tipo estudio porque estaba ahorrando para el pago inicial. La casa estuvo disponible cuando tenía 27 años. Era una vieja casa de 2 pisos con suelos dañados, cableado anticuado y un patio trasero sepultado bajo la maleza. Pero vi en lo que podría convertirse. Usé cada dólar que había ahorrado, califiqué para la hipoteca con mis ingresos y renové una habitación a la vez. Aprendí a reemplazar paneles de yeso con vídeos en línea. Pasé los fines de semana lijando gabinetes y las noches comparando pólizas de seguro. Mis padres no contribuyeron con dinero, trabajo ni siquiera con ánimo. Daniel me visitó una vez durante la renovación, miró las vigas expuestas y dijo que había cometido un error costoso. Nancy preguntó por qué una mujer soltera necesitaba 3 dormitorios. Jacob bromeó diciendo que estaba construyendo un museo para mí misma. 3 años después, cuando el valor de la propiedad casi se había duplicado, comenzaron a llamarla la casa de la familia. La frase apareció casualmente al principio. Nancy les decía a los parientes que podíamos celebrar el Día de Acción de Gracias en nuestra casa familiar, aunque yo compraba la comida, cocinaba y limpiaba después. Daniel seguía preguntando si había añadido su nombre a la información de contacto de emergencia con mi compañía hipotecaria, lo cual no tenía sentido. Jacob comenzó a guardar cajas en mi garaje sin preguntar. Cada vez que me oponía, actuaban ofendidos. Nunca dijeron que la casa les pertenecía. Simplemente se comportaban como si mi propiedad fuera un tecnicismo temporal. 2 meses antes de la fiesta de compromiso, Jacob vino a mi casa con su prometida, Lisa. Fue mi primera conversación real con ella. Era cálida, observadora y visiblemente incómoda cuando Jacob recorría mis habitaciones como si estuviera dando un tour de una propiedad que planeaba comprar. Abrió la puerta de mi oficina y dijo que sería un cuarto de bebé perfecto. Me reí porque asumí que estaba bromeando.
Lisa no se rió. Esa noche, le pregunté a Jacob a qué se refería. Se encogió de hombros y dijo, papá tiene un plan para ayudarlos a empezar su vida de casados sin deudas. Le dije que cualquier plan que papá hubiera inventado no podía involucrar mi propiedad. Jacob puso los ojos en blanco y me acusó de ser dramática. Luego dijo algo que se me quedó grabado, ni siquiera usas toda la casa. Respondí, tampoco uso todos los platos de mi cocina. Eso no los hace tuyos. Se fue enojado. A la mañana siguiente, Nancy llamó para decirme que lo había humillado. Daniel siguió con un mensaje diciendo que discutiríamos mi responsabilidad en la fiesta de compromiso. Fue entonces cuando dejé de asumir que esto era un derecho ordinario y llamé a mi mejor amiga, Olivia, que también era abogada inmobiliaria. Le conté todo. Me hizo una pregunta que me revolvió el estómago. ¿Alguna vez han tenido acceso a tus documentos personales? Años antes, mientras me recuperaba de una cirugía, Nancy se había quedado en mi casa y había manejado mi correo. Había cambiado las cerraduras después por razones no relacionadas, pero de repente recordé copias de declaraciones de impuestos, estados de cuenta de la hipoteca y mi firma en viejos papeles familiares. Olivia me dijo que no entrara en pánico. Realizó una verificación de título, revisó los archivos del condado y no encontró ninguna transferencia. Luego me aconsejó que congelara mi crédito, moviera la escritura y los registros financieros a un archivo legal seguro e instalara cámaras alrededor de la casa. Seguí cada instrucción. Una semana después, una de esas cámaras grabó a Jacob intentando usar su vieja llave en mi puerta trasera. Afirmó que quería dejar decoraciones para el compromiso. No había llamado y no llevaba ninguna decoración. Al día siguiente, recibí una alerta automática de que alguien había intentado abrir un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda a mi nombre. La solicitud falló debido a la congelación del crédito, pero incluía mi casa como garantía y utilizaba una dirección de correo electrónico que no reconocí. Olivia rastreó la información de contacto hasta una cuenta comercial conectada a Jacob. No lo confrontamos. Todavía no. Olivia me dijo que las acusaciones solo le darían tiempo para borrar pruebas. En su lugar, envió un aviso de preservación a través de su bufete, solicitó los registros de fraude del prestamista y preparó un informe para las autoridades. Pasé los días siguientes moviéndome por mi vida con la fría conciencia de que mi familia no solo me estaba presionando. Alguien había intentado pedir un préstamo contra mi casa sin mi permiso. La mañana de la fiesta de compromiso, Olivia llamó. El prestamista había liberado la solicitud preliminar. Contenía una autorización escaneada con una torpe imitación de mi firma. También incluía un documento que describía los ingresos del préstamo como una transferencia familiar para vivienda matrimonial. Al final estaba el número de teléfono de Jacob. En los correos electrónicos de apoyo, Daniel le había asegurado a un oficial de préstamos que yo había aceptado transferir la propiedad después del anuncio de compromiso. Mi padre le había prometido a mi hermano mi casa antes de preguntarme. Olivia quería que me saltara la fiesta y presentara la denuncia policial de inmediato. Casi lo hice, pero Lisa estaba a punto de casarse con una mentira, y 30 familiares ya habían escuchado alguna versión de la historia en la que mis padres generosamente proporcionaban un hogar. Le pedí a Olivia que preparara una carpeta segura que contuviera la solicitud de préstamo, los correos electrónicos, las grabaciones de la cámara y el aviso de preservación. También le pedí que redactara un mensaje que pudiera enviarse a Lisa y a todos los invitados adultos cuya información de contacto tuviéramos. Me hizo prometer que no lo publicaría a menos que mis padres forzaran el asunto públicamente. Fui a la fiesta esperando, contra toda evidencia, que se echaran atrás. En cambio, Nancy trajo una caja de regalo vacía. Daniel exigió mis llaves. Jacob esperaba su recompensa. Y cuando me negué, mi padre me golpeó frente a todos. Así que cuando salí y le envié un mensaje a Olivia, publica todo. Ahora, no estaba comenzando un plan de venganza. Estaba terminando la protección que les había dado. El primer grito vino de Lisa después de que abrió el archivo. El segundo vino de Nancy cuando se dio cuenta de que todos los invitados lo habían recibido. El tercero vino de Daniel, rugiendo para que alguien les quitara los teléfonos a todos. Pero una vez que la verdad llega a 30 personas al mismo tiempo, ¿quién puede forzarla de nuevo al silencio? No necesité ver llegar los mensajes.
Podía oír la evidencia moviéndose por la fiesta como fuego sobre papel seco. Las sillas chirriaban contra el patio. Alguien exigió una explicación. Una mujer que reconocí como la tía de Lisa dijo, usaron su casa como garantía. Entonces Lisa gritó el nombre de Jacob con una fuerza que hizo que todas las demás voces se detuvieran. Me quedé más allá de la puerta del jardín con una mano presionada en mi mejilla. La piel bajo mis dedos estaba caliente e hinchada, el dolor se había vuelto extrañamente útil. Me mantuvo anclada mientras la historia familiar se derrumbaba detrás de mí. La puerta se abrió de golpe y Lisa salió primero. Su rostro había perdido todo color. Sostenía su teléfono en una mano y su anillo de compromiso en la otra. Hasta ese momento, no había sabido si ella había ayudado a planear la exigencia. La respuesta estaba escrita en toda su expresión. Fay, te juro que no lo sabía, dijo. Jacob me dijo que tus padres eran los dueños de la casa y que planeaban dárnosla después de la boda. Le creí porque la mentira era exactamente del tipo que mi familia prefería, lo suficientemente cerca de la realidad para sonar inofensiva, lo suficientemente distorsionada para robarme. Le pregunté qué más le había dicho Jacob. Ella tragó saliva. Dijo que la hipoteca ya estaba resuelta. Dijo que podíamos mudarnos el próximo mes. Me dejó elegir los colores de la pintura. La humillación de ese detalle me dolió más de lo que esperaba. Mi hermano había invitado a su prometida a rediseñar las habitaciones donde guardaba mis libros, mi trabajo y los muebles que había restaurado a mano. No solo quería mi propiedad. Ya había comenzado a vivir dentro del robo. Jacob pasó por la puerta detrás de ella. Esto se está tergiversando, dijo. No preguntó por mi cara. No se disculpó por nuestro padre. Señaló mi teléfono y me acusó de intentar destruir su compromiso. Lisa se volvió hacia él. ¿Presentaste una solicitud de préstamo usando su firma? No era definitiva, dijo. Esa respuesta terminó con lo que quedaba entre ellos. Lisa colocó el anillo en el murete de ladrillo junto a la puerta. Jacob lo miró como si ella lo hubiera arrojado al tráfico. Daniel apareció a continuación con Nancy pisándole los talones. Le ordenó a Lisa que volviera adentro y luego me ordenó que borrara los archivos. Su voz todavía tenía la confianza de un hombre acostumbrado a la obediencia. Pero ahora varios parientes lo habían seguido afuera. Formaron una línea silenciosa detrás de él, con los teléfonos en la mano. Por una vez, su autoridad tenía testigos. No tenías derecho a distribuir asuntos familiares privados, dijo. Bajé la mano de mi mejilla. Tú lo hiciste público cuando exigiste mi casa frente a 30 personas. Nancy se interpuso entre nosotros y susurró que podíamos arreglar todo si me disculpaba. La sugerencia era tan absurda que casi me reí. Tenía el labio partido. Mi pendiente seguía en el patio. Mi firma falsificada estaba en 30 pantallas y ella quería una disculpa de mi parte porque la verdad había interrumpido la fiesta. Entonces mi tío Marcus habló desde detrás de Daniel. ¿Firmaste en su nombre o no? Daniel dijo que solo estaba ayudando a Jacob a explorar opciones. Marcus preguntó por qué se le había dicho a un oficial de préstamos que yo había estado de acuerdo. Daniel afirmó que el oficial no entendió. Otro pariente preguntó por el vídeo de la puerta trasera. Jacob dijo que tenía permiso. Yo dije que no. Cada excusa creaba otra pregunta, y cada pregunta despojaba una capa de la imagen familiar que mis padres habían mantenido durante años. Olivia llegó mientras todavía discutían. Había conducido hasta allí tan pronto como envié el mensaje. Echó un vistazo a mi mejilla, fotografió la hinchazón y preguntó si quería que llamara a la policía. Daniel se burló y dijo que ninguna hija suya involucraría a la policía por una corrección familiar. La frase cambió la atmósfera. Varios invitados habían visto la bofetada. Uno había grabado los segundos finales. La tía de Lisa ya había llamado a los servicios de emergencia. Cuando llegaron los oficiales, Daniel trató de saludarlos como si fuera el anfitrión de un malentendido menor. Les dijo que me había puesto emocional, que simplemente había tratado de calmarme y que el contacto fue accidental. Entonces un primo mostró el vídeo. Capturaba el movimiento de su brazo, el sonido de la bofetada,
Mi pendiente golpeando el patio y su orden de que aprendiera a contribuir a la familia. El oficial me preguntó si quería hacer una declaración. Daniel me miró directamente. Su expresión no era de remordimiento. Era una advertencia. Durante la mayor parte de mi vida, esa mirada había sido suficiente. Me había hecho aceptar regalos desiguales, tragar insultos, prestar dinero que nunca regresaba y disculparme por límites que tenía todo el derecho a establecer. Pero la casa me había enseñado algo que mis padres nunca me enseñaron. Una estructura sobrevive solo cuando sus cimientos están protegidos. Sí, dije. Quiero hacer una declaración sobre la agresión y mi abogada tiene pruebas de intento de fraude financiero. Nancy jadeó como si la hubiera golpeado. Jacob comenzó a gritar que estaba arruinando el futuro de todos. Lisa se apartó de él. El rostro de Daniel se puso rígido cuando un oficial le pidió que pusiera las manos donde pudieran verlas. Fue entonces cuando la fiesta terminó de verdad. No con un brindis, no con una fotografía, sino con mi padre siendo escoltado más allá de los mismos invitados que había reunido para verme rendirme. Mi madre lo siguió, llorando por la desgracia. Mi hermano se quedó junto a un anillo abandonado y una caja de regalo que nunca contendría mis llaves. Y por primera vez, ninguna de sus consecuencias me pertenecía. La policía no se llevó a Daniel esposado por el resto de su vida, y nunca esperé que lo hicieran. Fue apartado, interrogado y luego acusado de agresión menor basado en mi declaración, el vídeo y los testigos. El caso financiero era más complicado. La solicitud de préstamo fallida había pasado por varias cuentas digitales, y los investigadores necesitaban tiempo para determinar quién había creado cada documento. Olivia me advirtió que las consecuencias reales rara vez llegan tan rápido como en las historias. Vienen a través de entrevistas, citaciones, fechas de juicio y registros que no pueden ser silenciados a gritos. Mis padres comenzaron su contraataque antes de que yo llegara a casa. Nancy envió un mensaje al grupo familiar extendido diciendo que yo había saboteado deliberadamente el compromiso de Jacob porque estaba celosa de que él se casara primero. Describió la bofetada como una reacción desafortunada durante una discusión emocional. Daniel escribió que los papeles del préstamo eran solo un borrador preparado para explorar posibilidades y que yo había malinterpretado sus intenciones. Jacob publicó que su hermana había elegido la propiedad por encima de la sangre. Lo que ninguno de ellos entendía era que el viejo sistema familiar dependía de la presión privada. Una vez que sus afirmaciones se hacían por escrito, podían compararse con las pruebas. Respondí solo una vez. Adjunté una fotografía de mi mejilla hinchada, el número de incidente de la policía y una breve declaración. Mi casa nunca fue ofrecida. Mi firma fue copiada sin permiso. No debatiré hechos documentados. Luego Olivia me aconsejó que dejara de responder. Ese silencio los enfureció más de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. Daniel llamó 17 veces esa noche. Nancy dejó mensajes de voz que pasaban de las lágrimas a las amenazas y de vuelta a las lágrimas. Jacob exigió que contactara a Lisa y le dijera que la solicitud de préstamo había sido un malentendido. Cuando bloqueé sus números, usaron los teléfonos de parientes. Cuando eso falló, Nancy vino a mi casa poco después de la medianoche. Mis nuevas cámaras la grabaron de pie en el porche, agarrando la caja de regalo de compromiso vacía. Tocó el timbre durante 12 minutos y le dijo a la cámara que una buena hija abriría la puerta. Luego probó la manija. Hablé a través del sistema de seguridad. Abandone la propiedad. Miró fijamente a la lente como si la propia casa la hubiera traicionado. Tu padre podría perder su trabajo por esto. Daniel trabajaba como director de operaciones regionales para un proveedor de construcción. Su empleador manejaba contratos que requerían verificaciones de antecedentes y certificaciones de integridad financiera. El vídeo de la agresión ya había llegado a 2 empleados que asistieron a la fiesta, y la investigación por fraude creaba un problema que no podía descartar como drama familiar. Él podría perder su trabajo por lo que hizo, respondí. Nancy dijo que estaba destruyendo a la familia. Le dije que llamarían a la policía si se quedaba. Dejó la caja en mi porche y se fue. Dentro, encontré una fotografía impresa de Jacob y Lisa de pie frente a mi casa durante su visita anterior. En la parte de atrás, con la letra de Nancy, estaban las palabras, su futuro hogar.
Le di la fotografía a Olivia. A la mañana siguiente, un cerrajero cambió todas las cerraduras exteriores, aunque la vieja llave de Jacob ya no funcionaba. Cancelé el código del garaje, moví mis objetos de valor a una caja de seguridad y notifiqué a mi empleador que mis parientes podrían intentar contactarme. Odiaba tomar esas precauciones. Cada una se sentía como admitir que mi familia veía el acceso como un arma, pero el miedo se hace más pequeño cuando se convierte en una lista de verificación. Lisa llamó esa tarde. Había terminado el compromiso y se había mudado del apartamento de Jacob. Aparentemente, él había confesado que debía más de $40,000 de tarjetas de crédito, apuestas deportivas y un negocio en línea fallido. Daniel y Nancy habían estado cubriendo sus pagos mínimos. Creían que transferir mi casa o pedir un préstamo contra ella le daría a Jacob suficiente capital para consolidar la deuda y parecer financieramente estable antes de la boda. Ese era el motivo que habían ocultado bajo discursos sobre matrimonio y familia. Lisa me dijo que Jacob le había mostrado una hoja de cálculo con el valor estimado de mi casa, el saldo restante de la hipoteca y los ingresos proyectados del préstamo. Había etiquetado una columna como reubicación de FA. La cantidad reservada para mí apenas cubriría 6 meses de alquiler. Me senté en la mesa de mi cocina después de la llamada y miré alrededor de la habitación que habían reducido a números. Los gabinetes que había lijado, la ventana que había reemplazado después de una tormenta de invierno. La pared donde marcaba cada año de hipoteca completado con una pequeña línea de lápiz oculta detrás de un cuadro enmarcado. Para ellos, mi esfuerzo no era una vida. Era capital disponible. Olivia agregó la información de Lisa al archivo de pruebas. El prestamista confirmó que la solicitud se había enviado desde el apartamento de Jacob, pero incluía correos electrónicos de apoyo desde la dirección de trabajo de Daniel. Los investigadores ahora tenían un motivo financiero, una autorización falsificada y pruebas de que ambos hombres esperaban beneficiarse. Aún así, mis padres seguían diciéndoles a los parientes que yo podía detener todo con una llamada telefónica. Esa afirmación reveló más de lo que pretendían. La gente inocente pide ser entendida. Ellos me estaban pidiendo que hiciera desaparecer las consecuencias. No hice la llamada. 3 semanas después de la fiesta, Jacob pidió reunirse conmigo en una cafetería. La solicitud llegó a través de Olivia porque la orden de protección prohibía a Daniel contactarme, y yo había bloqueado a todos los demás. Olivia me aconsejó que no fuera, pero acepté con la condición de que ella se sentara en una mesa cercana y que la conversación se grabara con el conocimiento de Jacob. Llegó pareciendo más pequeño de lo que recordaba. La confianza pulida que lucía en la fiesta de compromiso había desaparecido. Había perdido a Lisa, se había mudado de nuevo a casa de nuestros padres y su empleador lo había puesto en licencia después de que el prestamista lo contactara durante la investigación por fraude. Por unos segundos, vi a mi hermano pequeño, el niño que una vez me seguía por el vecindario y lloraba cuando me fui a la universidad. Luego abrió la boca. «Conseguiste lo que querías», dijo. «No, lo siento». «No, estás bien». Él creía que el colapso de sus planes era mi victoria en lugar del resultado de sus elecciones. Le pregunté quién copió mi firma. Miró hacia Olivia, luego admitió que la había creado a partir de un escaneo de un antiguo documento familiar. Daniel había escrito los correos electrónicos al prestamista y le había dicho que la transferencia se arreglaría después del anuncio público. Nancy sabía que planeaban presionarme, pero Jacob afirmó que ella no supo de la firma falsa hasta más tarde. Papá dijo que te negarías al principio, explicó. Dijo que una vez que todos te vieran negándote a tu propio hermano, cederías. Esa frase aclaró toda la fiesta de compromiso. Los invitados no eran testigos por accidente. Se suponía que debían ser un jurado. La caja de regalo era un accesorio. El anuncio fue diseñado para hacer que la resistencia pareciera cruel. Jacob deslizó un sobre por la mesa. Dentro había un acuerdo mecanografiado. Si retiraba mi denuncia y describía la solicitud de préstamo como autorizada, mis padres dejarían de pedir la casa. También reembolsarían los gastos de investigación del prestamista cuando fueran financieramente capaces. Lo empujé de vuelta. Él se inclinó hacia adelante. Papá podría perderlo todo. Tú estabas dispuesto a que yo perdiera mi casa. Eso es diferente. Tú puedes permitirte otra.
Ahí estaba de nuevo. La creencia de que mi competencia cancelaba mi derecho a quedarme con lo que ganaba. Le dije que la reunión había terminado. Mientras me levantaba, dijo que Lisa volvería si limpiaba su nombre. Respondí que cualquier relación que requiriera que yo mintiera por él ya había desaparecido. Golpeó la mesa con el puño, atrayendo todas las miradas en la cafetería. Olivia se levantó de inmediato y Jacob se fue antes de que la seguridad nos alcanzara. La grabación fue a los investigadores. Una semana después, el empleador de Daniel lo despidió. La razón oficial no fue la bofetada. Durante una revisión interna, la compañía descubrió que había utilizado su correo electrónico del trabajo, impresora y plataforma de firma electrónica para apoyar la solicitud fraudulenta. También se había presentado como un asesor autorizado sobre una propiedad que no poseía. La compañía no podía mantener a un director cuya conducta la exponía a un riesgo legal. Nancy llamó a mi tío Marcus y afirmó que yo había exigido personalmente el despido. Marcus le pidió que presentara pruebas. No tenía ninguna. Para entonces, la mayoría de los parientes habían dejado de repetir su versión. El vídeo y los documentos eran demasiado claros, y su hábito de defender a Daniel se había vuelto imposible de confundir con confusión. Las consecuencias llegaron a Jacob a continuación. Su empleador lo despidió por deshonestidad después de que no reveló la investigación y mintió sobre por qué el prestamista había contactado a la oficina. Sus acreedores de apuestas comenzaron a llamar a la casa de nuestros padres. Sin el salario de Daniel, los pagos que mis padres habían estado haciendo por él se detuvieron. El estilo de vida que habían protegido con mi capital imaginario se derrumbó en avisos de vencimiento. Nada de eso me hizo feliz. La satisfacción no siempre es alegría. A veces es simplemente la ausencia de injusticia. Seguí trabajando, pagué mi hipoteca y reparé la puerta del jardín dañada durante la fiesta. También comencé terapia, no porque mis padres me hubieran convencido de que estaba rota, sino porque quería entender por qué había tolerado violaciones más pequeñas durante tanto tiempo. La terapeuta me preguntó qué habría hecho si Daniel nunca me hubiera abofeteado. La pregunta se quedó conmigo. Podría haber seguido protegiéndolos. Podría haber tratado el préstamo fallido como un error privado y haberles permitido preservar sus reputaciones. La bofetada no creó su derecho. Lo hizo lo suficientemente visible como para que ya no pudiera justificarlo. Daniel había tenido la intención de un golpe público para ponerme de nuevo en mi lugar. En cambio, destrozó el secreto que lo mantenía poderoso. El proceso legal duró 9 meses. Durante ese tiempo, mis padres intentaron cada versión del mismo argumento. Dijeron que Jacob había cometido un error porque estaba bajo presión. Dijeron que Daniel había actuado por amor. Dijeron que el enjuiciamiento no serviría de nada porque éramos familia. Su abogado incluso sugirió que firmara una declaración pidiendo clemencia en interés de la reconciliación. Me negué a mentir, pero no exigí el castigo máximo. Presenté una declaración de impacto de la víctima describiendo lo que había sucedido y le pedí al tribunal que me protegiera de más contacto. La evidencia decidió el resto. Jacob aceptó un acuerdo de culpabilidad por intento de robo de identidad y fraude relacionado con la falsificación. El préstamo fallido había evitado una pérdida financiera mayor, pero la firma copiada, las representaciones falsas y la admisión grabada en la cafetería le dejaron poco margen para negar la intención. Recibió una corta sentencia de cárcel del condado, libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio y restitución por los costos de investigación ilegales. Más perjudicial para el que la sentencia fue el registro permanente. El futuro fácil que mis padres siempre le habían despejado ahora tenía una puerta cerrada que no podían abrir. Daniel no refutó los cargos de agresión y admitió su papel en la solicitud fraudulenta como parte de un acuerdo separado. Recibió libertad condicional, servicio comunitario, un requisito de manejo de la ira y una orden de protección que le prohibía acercarse a mi casa y lugar de trabajo. La revisión de su licencia profesional quedó pendiente, y la compañía que lo despidió se negó a proporcionar una referencia favorable. En la sentencia, pidió hablar. Se volvió hacia mí y dijo: espero que algún día mi hija recuerde todo lo que hice por ella. La versión antigua de mí habría buscado amor en esas palabras. La mujer sentada en el tribunal escuchó la exigencia oculta en ellas. Recuerda mis sacrificios.
Olvida mi violencia. Respondí solo cuando el juez me invitó. Recuerdo todo. Por eso estoy aquí. Nancy no enfrentó cargos criminales, pero las consecuencias la encontraron a través de las decisiones que continuó tomando. Pagó los abogados de ambos hombres, cubrió las deudas de Jacob cuando los cobradores amenazaron con acciones legales y se negó a reducir sus gastos hasta que sus ahorros casi se agotaron. 6 meses después de que Daniel perdiera su trabajo, mis padres pusieron su casa en venta. La ironía se extendió por la familia antes de que me enterara directamente. Las personas que habían exigido mi casa porque Jacob necesitaba un lugar real para su matrimonio estaban vendiendo su propia casa para pagar el plan que habían construido en torno a robar la mía. Nancy me envió el anuncio con una sola frase. Espero que estés satisfecha. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería responder con fotografías de la caja de regalo, el moretón y el documento falsificado. En cambio, lo reenvié a Olivia como una violación del acuerdo de no contacto y no dije nada. Mis padres se mudaron a un alquiler más pequeño fuera de la ciudad. Jacob, después de completar su sentencia de cárcel, se mudó con ellos porque ningún propietario lo aprobaría sin un garante. Las 3 personas que habían descrito mi casa de 3 dormitorios como un espacio desperdiciado ahora compartían un estrecho apartamento de 2 dormitorios. Los parientes decían que peleaban constantemente. Daniel culpaba a Jacob por el fraude. Jacob culpaba a Daniel por prometer que podría forzarme. Nancy me culpaba a mí porque culpar a cualquiera de ellos requeriría admitir que había defendido a las personas equivocadas. Lisa nunca volvió con Jacob. Meses después, me escribió una breve carta agradeciéndome por haber publicado la evidencia antes de la boda. Dijo que la verdad la había salvado de casarse con un hombre cuyo futuro entero estaba construido sobre la propiedad de otra persona. Guardé la carta, no como un trofeo, sino como prueba de que exponer el daño puede proteger a personas que apenas conoces. Mientras tanto, mi casa permanecía exactamente donde siempre había estado. No era una mansión dramática, ni un símbolo de codicia, solo el hogar que me había ganado, con una puerta reparada, cerraduras nuevas y solo mi nombre en la escritura. Mi padre una vez creyó que una bofetada me haría entregar las llaves. Al final, su mano nunca las tocó, y la puerta de su propia casa fue la que perdió. Un año después de la fiesta de compromiso, organicé una cena en mi patio trasero. No hubo discursos sobre obligaciones, ni anuncios sorpresa, ni una caja vacía esperando algo que yo poseía. Olivia llegó temprano para ayudar con la comida. El tío Marcus trajo a sus hijos. Lisa se unió a nosotros después de preguntar si su presencia me incomodaría. No lo hizo. Nos habíamos hecho amigas lentamente a través de mensajes ocasionales y la extraña comprensión de 2 mujeres que casi habían pagado de diferentes maneras por las mentiras del mismo hombre. Antes de que todos llegaran, me quedé sola en mi cocina y noté las pequeñas marcas de lápiz detrás del cuadro enmarcado. Otro año de hipoteca había pasado. Añadí una nueva línea. Ese acto ordinario significó más para mí que cualquier decisión judicial. La venganza no había sido tomar la casa de mis padres, terminar el compromiso de mi hermano o costarle el trabajo a mi padre. Yo no había hecho ninguna de esas cosas. Ellos perdieron lo que perdieron al elegir el engaño, la violencia y el derecho. Mi victoria fue negarme a absorber el daño por ellos. Alguna vez había creído que la fuerza significaba soportar lo que la familia pusiera sobre mis hombros. Ahora entendía que la resistencia sin límites puede convertirse en permiso. El amor no requiere que una persona renuncie a su seguridad, su propiedad o la verdad. Y el perdón, si alguna vez llega, no requiere un acceso renovado. Daniel completó sus requisitos judiciales, pero nunca ofreció una disculpa que nombrara lo que había hecho. Nancy enviaba tarjetas navideñas dirigidas a nuestra hija terca, como si reducir el conflicto a mi personalidad pudiera restaurar su inocencia. Jacob escribió una vez desde una nueva dirección de correo electrónico. Dijo que había comenzado terapia y estaba tratando de reconstruir su vida. También preguntó si podía ayudarlo con un depósito de alquiler. No respondí. Ese silencio no fue crueldad. Fue el límite que él había pasado años enseñándome a necesitar. Después de la cena, Marcus me entregó un pequeño sobre. Dentro estaba el pendiente que se había caído durante la bofetada.
Lo había encontrado debajo de una silla del patio después de que la policía se fue y lo guardó porque no sabía cuándo estaría lista para verlo. El metal estaba doblado y la piedra estaba rayada. Por varios segundos, lo sostuve en mi palma y recordé el sonido que hizo contra el patio. Recordé 30 caras volviéndose hacia mí. Recordé caminar por la puerta con sangre en la boca y un teléfono en la mano. Luego coloqué el pendiente en un cajón. No lo reparé, ni lo enmarqué, ni lo usé como armadura. Algunos objetos no necesitan convertirse en símbolos. A veces son simplemente la evidencia de que un momento doloroso terminó. A la mañana siguiente, preparé café y abrí la puerta trasera a la luz del sol que cruzaba el suelo que yo misma había restaurado. Mis llaves descansaban en el mostrador. No eran valiosas porque abrían una propiedad cara. Eran valiosas porque nadie podía tomarlas a través de la culpa y seguir llamándolo amor. Mis padres habían querido una ceremonia pública en la que yo entregara mi casa y confirmara su autoridad. Recibieron un registro público de exactamente quiénes eran. En cambio, mi hermano había esperado matrimonio, capital y rescate sin ganarse ninguno de ellos. Recibió consecuencias que finalmente le pertenecían. Y yo recibí algo que mi familia nunca me había dado voluntariamente, el derecho a definir dónde terminaba su poder. ¿Habría publicado la evidencia si mi padre no me hubiera abofeteado? No lo sé. Esa incertidumbre es la parte de la historia que todavía me inquieta. Me recuerda cuán fácilmente la gente normaliza el robo cuando llega disfrazado de deber. Pero sé lo que haría ahora. Protegería la escritura. Documentaría la mentira. Atravesaría la puerta antes de que la mano se levantara. Y si alguien me dijera que elegirme a mí misma significaba traicionar a mi familia, haría la pregunta que nunca quisieron que se respondiera. ¿Qué tipo de familia requiere que una persona lo pierda todo para que todos los demás puedan seguir cómodos? Mi nombre es Fay. La casa sigue siendo mía. Las llaves siguen en mi mano. Y esta vez, nadie está esperando que las ponga en una caja. Realmente apreciamos su tiempo y apoyo. Esta historia ficticia fue creada solo para la narración, el entretenimiento y la reflexión. Esperamos que le recuerde que algunas de las decisiones más fuertes en la vida suceden en silencio cuando finalmente deja de volver a personas, lugares y patrones que continúan hiriéndole. Una vida pacífica a menudo se construye a través de pequeñas decisiones para dejar de repetir lo que una vez se sintió familiar pero que nunca fue verdaderamente saludable.